Muy buenas tardes, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna AM 1140, viernes 19 de marzo de 2021, son las 17 horas en punto y aquí estamos comenzando un nuevo programa. ¿Qué número de programa? Bueno, ahora lo hemos medido y sabemos que estamos en el programa número 253, ya usted puede saber que estamos rondando las 1000 o superando las 1000 entrevistas en este programa. Por lo tanto, hemos armado una parloteca que es de lo mejor que creo yo hay en la Argentina. Se llama La Brújula en la Luna y lo encuentra como un canal de YouTube. Dicho lo mismo, le vamos a dar las muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento a partir de la antena de Radio La Luna, que se han quedado después de escuchar la verdad que un programa de tangos extraordinario que nos antecede los días viernes y que debe dejar una enorme cantidad de gente escuchando aquí en Radio La Luna AM, así que le mandamos un abrazo al conductor del programa anterior. Y le damos entonces a todos ellos, a todos los que nos están escuchando por la antena de Radio La Luna, las muy buenas tardes. También le vamos a dar las muy buenas tardes a quien nos acompaña en este momento, aquí en la radio, y que hace posible, porque en definitiva, con este tema del coronavirus, etcétera, hemos reducido la plantilla a la mínima expresión. Menos de uno por este lado no habrá y menos de uno por aquel otro tampoco. Estoy hablando de nuestro operador Leandro Mugarza. Buenas tardes, Leandro. Bueno, le damos también las muy buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando a través de la página de Radio La Luna, que es el método más sencillo que hemos encontrado para que usted, cuando pone www.radiolaluna.com.ar y aprieta allí, busca en vivo y ya ahí, con 2 pasitos nomás, usted está entrando en la programación de Radio La Luna y en particular, en la medida que esté dentro de este horario, lo hará para escuchar este programa. Quiero decirle que desde Villa Rumipal, Córdoba, pude escuchar el programa, pude escuchar la radio perfectamente, de manera tal que no hay excusas para zafar y decirme no te he podido escuchar por tal o cual motivo. Pero también nos pueden escuchar a través de Twitter, nos pueden escuchar a través de Facebook, por la computadora también, entra también a la página de Radio La Luna, y también por las aplicaciones tradicionales. Así que a todos muy buenas tardes. Le vamos a dar también las muy buenas tardes a nuestro amigo del Movimiento Social 21, Ariel Burgos, que ya antes de empezar el programa dijo, ya estoy clavado aquí en Radio La Luna. Muy bien, para escuchar este programa, que es un programa lógicamente de todos los sectores. Acá aprovecho para decir que el amigo Ariel nos está mandando una invitación para el sábado 20 de marzo, es decir, mañana a las 18 horas, justo cuando nosotros hacemos un conversatorio con el Proyecto Justo, a la misma hora, no importa, sábado 20 de marzo a las 18 horas, Ley del Tercio, Social 21, La Tendencia, en Avenida Eva Perón, 3472 Morón. Repito, Ley del Tercio, promovido por el Movimiento Social 21, La Tendencia, en Avenida Eva Perón, 3472 Morón. Así que, Ariel, te hemos pasado el chivo. Le vamos a dar también las muy buenas tardes a Daniel de Abrantes, que sigue allí, atendiendo cuestiones que son infinitamente superiores a estar aquí con nosotros. Le damos un fuerte abrazo, lo mismo que al papá, a José, que, esperamos que Pepe se recupere rápidamente. Le damos las muy buenas tardes a Daniel Pérez, que es justamente el creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna. También un fuerte abrazo para Miguel Pascual. Buenas tardes, Miguel, con el cual hemos estado hablando en el día de hoy para ver cómo se va expandiendo las ideas que promovemos desde el programa, que en definitiva son ideas que hacen al bienestar general, que es la clave para que un país afiance su soberanía, se relance como nación, dándole bienestar a cada uno de sus habitantes. Justicia, bienestar y todo sostenido en algo ineludible, que es el trabajo.
El fin del trabajo es el fin de algunos trabajos. Algunos trabajos son superados por la robótica, por la inteligencia artificial, pero la cultura del trabajo es la clave para la Argentina por venir. No lo olvidemos desde que los chicos son chiquitos, que la cultura del trabajo siempre será esa cultura del esfuerzo, el esfuerzo que después reclama el descanso, lógicamente, el justo descanso, el esfuerzo que reclama la recreación, el esfuerzo que reclama el bienestar, el poder acceder a los bienes y servicios adecuados para un buen vivir, pero siempre la cultura del trabajo es la clave para el porvenir. Así que con Miguel estamos trabajando justamente en esa dirección y sentido. Muy buenas tardes a Florencia Videberri también, Florencia, que es la que hace posible que lleguemos a miles de personas promocionando a través de los flyers que ella elabora, con los cuales se difunde y se propagandiza el programa. Muy buenas tardes a Mónica Colunga, la doctora Mónica Colunga, que desde Corrientes y a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz hace posible que muchos correntinos y algunos chaqueños nos estén escuchando allí en aquella localidad a través de la FM Radio Fénix. Y buenas tardes también para quienes hacen posible que lo mismo ocurra en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz, Gustavo Ficini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz. Si alguien nos quiere llamar, lo puede hacer justamente al teléfono de la radio, el 4443-7424, y para quienes quieran enviarnos un WhatsApp, lo pueden hacer al 11 62 97 99 05. Ahí andamos, muchos saludos. Bueno, acá me manda una figura verde, un corazón verde, Silvia Vázquez, con quien vamos a estar hablando, la diputada nacional, mandato cumplido, Silvia Vázquez, con quien vamos a estar hablando el día lunes. Así que le mandamos también un saludo para Silvia Vázquez. También bueno, Laura Deriu, con quien vamos a estar hablando dentro de un ratito, pero antes vamos a estar hablando cómo se compone el programa de hoy. Siempre me gusta presentarlo porque a veces puede ser que alguien elija un tema y entonces entre y salga de la radio y preste más atención a uno u otro entrevistado, ¿no? La primera entrevistada va a ser Eve Febles, que Eve va a hablar sobre los desafíos de crear una alternativa política superadora en épocas de pandemia y en la Argentina en particular, donde las alternativas superadoras siempre han sido difíciles, no tanto de crear, porque han surgido, una y otra vez surgen alternativas políticas, sino de estabilizarlas en el tiempo. Es decir, es como que hay conglomerados que son estables, los que están vinculados al peronismo y al radicalismo, esos son más estables. Y luego los terceros espacios que podrían estar más vinculados por derecha al liberalismo, por izquierda al socialismo, pero que son espacios que no se han logrado consolidar en la Argentina. Le vamos a preguntar a Eve Febles, que también fue diputada en la provincia de Buenos Aires, qué es lo que piensa ella, qué se puede hacer, cómo se puede avanzar en esta dirección. Después vamos a estar hablando justamente con Laura Deriu, con la que siempre tratamos desde hace ya varios años temas ambientales, pero en este caso vamos a tratar un tema social, que es el de esta niña Maya. ¿Por qué? Porque la verdad que vive un drama, ¿no? Y casi pasa una tragedia, pero vive dramáticamente Maya. ¿Y cuántos millones de niños en la Argentina viven dramáticamente? Bueno, vamos a tratar este tema, no desde el amarillismo, porque no es nuestro perfil ni nada por el estilo. Después vamos a estar hablando con Rodrigo Romera y Carlos Matos, el modelo social de la discapacidad y la carga ideológica de las palabras. Capacidades diferentes, diversidad, inclusión y empatía. Ellos a partir de las 18:05 más o menos vamos a estar hablando sobre este tema. Después vamos a pasar un par de minutitos, son esos consejos que nos manda el doctor Sebastián Dabove, son consejos nutricionales que siempre son sumamente interesantes y que en este caso responden a una consulta de un oyente sobre la sal y el limón. Así que vamos a escuchar qué nos dice sobre la sal y el limón. Y finalmente vamos a estar hablando con Rafael Colombo, abogado de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, ecocidio en la Patagonia y conclusiones de la reunión de la Comisión de Ambiente y del Consejo Federal de la Hidrovía. Tema la hidrovía, mamita, el tema de la hidrovía. Bueno, acá me mandan que la justicia
ordenó que no se puede nombrar, tenés que decir la niña M. Bueno, podremos decir la niña M, y lo diremos, Bien, bien. Bueno, me siguen llegando, incluso también desde la Patagonia cosas, basta de terricidio, en fin, cosas realmente, multitud de cosas que, bueno, las vamos a ir dosificando, lo vamos a ir dosificando entre lunes, martes y los días viernes, que es donde tratamos generalmente de volcarnos más a las cuestiones ambientales, pero lógicamente que no es un esquema absoluto. En general los lunes tratamos más cuestiones políticas. De hecho, este lunes vamos a estar hablando con el doctor Héctor Polino sobre este tema de los precios y sobre todo lo que tiene que ver con los precios de los productos de primera necesidad, los alimentos sobre todo, cómo se ha despegado la inflación sobre esos productos, que es inelástico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar de comer. Entonces usted, aunque cueste un peso más, hay que comprarlo. Otras cosas uno las puede dejar de comprar, pero la alimentación es más difícil. También vamos a estar hablando, como les dije, con Silvia Vázquez, y también vamos a estar hablando con Julio Bárbaro. Los lunes son días mucho más concentrados en la cosa política, los martes un poquito más volcados a las cosas económicas y los viernes a las cuestiones ambientales. Bueno, tenemos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, el día como información interesante, pero no vamos al fondo de la cuestión. Simplemente les voy a decir, para quienes no lo saben, que el presidente de los Estados Unidos es una anécdota, pero es una anécdota que, al ser el presidente de los Estados Unidos y tomar una dimensión global, lo que va ocurriendo es sencillamente que se transforma en un hecho político. Estaba subiendo al avión presidencial de los Estados Unidos, lógicamente una máquina que usted se imagina de primer jerarquía mundial, a través de una escalera, esa escalera por la que suben, que no es una escalera mecánica, es una escalera que el presidente tiene que ir subiendo escalón por escalón, está alfombrada con una alfombra roja, realmente un verdadero lujo. Nada para cuestionar. Y Joe Biden estaba ahí subiendo y de pronto se resbala y se golpea un poco la rodilla y da un paso más y se vuelve a resbalar y se golpea la rodilla, bueno, se limpia un poco la rodilla, sube un poquito más y se vuelve a patinar hasta que llegó, pudo subir por sus propios medios, pero esto significó que haya quedado esto dentro del anecdotario de los presidentes de los Estados Unidos, porque es difícil observar que un presidente de los Estados Unidos, nada menos que al subir los pocos escalones que llevan al avión presidencial, prácticamente se caiga 3 veces, y nadie sabe si eso es fruto de una distracción o fruto de que algún cortocircuito hay allí entre una neurona que manda a hacer una cosa y otra neurona que interfiere la acción, nada menos que del presidente de los Estados Unidos. Creo que ya estamos en contacto con la diputada mandato cumplido, Eve Febles. Eve, ¿cómo te va? Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, ¿qué digo? En principio te digo que tengo una pequeña sorpresa para vos. No me digas. Sí, una pequeña sorpresa. Vamos a ver si puedo... a ver si escuchás y reconoces esto. Hola, ¿qué tal? Bueno, era para mandarle un gran saludo a la exdiputada Eve Electra Febles, de parte de Ricardo Lasca, y como miembro del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, porque tenemos un muy buen recuerdo de ella como cuando fue legisladora provincial, que hemos hecho algunos trabajos conjuntos con ella sobre el tema de las escandalosas concesiones viales que existen desde los años 90 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Relacionadas con la autovía 2, la interbalnearia 11 y la autopista Buenos Aires-La Plata. Así, bueno, reitero un cariño muy grande a la exdiputada Eve Electra Febles. Gracias. Bueno, ahí tenés un saludo, de... Qué bien, como si Ricardo Lasca se acuerda de mí. Hemos trabajado muchísimo en la provincia de Buenos Aires y muchas veces cuando hablan de las concesiones me acuerdo de él, su defensa del usuario, las penurias
de todo lo que él sufría, viendo cómo se desgrana esta Argentina y cómo se roba en la Argentina, escandalosamente. Escandaloso. Te parece hasta mentira, Mario, lo que ves, y cómo está comprobado todo, y muchas veces no se puede hacer nada. Es tremendo. Es tremendo porque a veces el propio poder político, donde la gente pone sus expectativas, porque en definitiva debería ser donde se expresa la soberanía del pueblo, también es impotente frente al poder económico. Esto realmente a veces a uno lo sorprende, pero no deja de ser cierto, ¿verdad? Porque el poder económico incide sobre el poder político también. Así es, y yo te diría que cada vez por lo menos intenta incidir más. Como no hay muchas fortalezas ideológicas en este momento, lamentablemente tenemos que decirlo, es mucho más fácil perforar algunas estructuras políticas cuando no hay fortaleza ideológica, porque vos, te ofrecen esto y bueno, sí, total, viste, lo acomodás a pasarla lo mejor posible. Entonces, por eso yo siempre digo que cuando uno está haciendo política, hace política o le gusta la vida mirándolo desde la política, tiene que entender que tiene que adquirir fortalezas y que las ideas fuerzas deben llevarse, aunque no se logren, pero por lo menos tenerlo como el paradigma a seguir. Así es, vos sabés que, no sé si lo hablé con vos hoy o lo hablé con otra persona, hablo con tanto que ya no sé si lo dije con vos, pero de todas formas valdría la pena que lo escuches de vuelta, aunque ahora porque saldríamos al aire, pero yo me tomé el trabajo de tomar el dogma socialista de Esteban Echeverría, desgajar del mismo toda referencia a situaciones coyunturales de allá de la década de 1840, dejar solamente el texto que hace a principios y valores, y me parece que es el mejor texto que tenemos los argentinos para refundar nuestra nación. Un texto que ha servido como inspiración de la Constitución de 1853, pero que debería permitirnos, porque son valores casi eternos, decir estos son los principios y valores sobre los cuales volvemos a fundar la acción política en la Argentina, y deberían ser casi, diría yo, de lectura obligatoria, no ya en los estamentos universitarios o secundarios, sino en la escuela primaria, para que realmente vayamos construyendo una sociedad con principios, con valores, donde la moral tiene un papel significativo, la ética tiene un papel significativo, y podríamos hacer una sociedad infinitamente mejor que la que tenemos. Bueno, Eve. Sí, te estaba escuchando atentamente porque coincido absolutamente con todo lo que vos decís. Pero ¿sabés qué pasa, Mario? Yo digo, ¿cómo hemos podido perder tanto el valor de las cosas, el valor de la ética? ¿Cómo podemos a veces hasta estar mirando lo que es la perforación transversal de la corrupción y no decir, a veces decirnos a nosotros mismos, pero tendré la fuerza yo y los grupos y los que piensan como yo de poder combatir la corrupción, de poder volver a valores éticos, como vos decías? Se ha perdido el valor de la palabra, ya no vale ni el valor de la palabra, ni escribir, ni firmar, ni... Estamos en un momento difícil de la Argentina, no sé si todos los países, porque no lo tengo, tampoco podría hablar de todos los países, pero a mí me parece que la Argentina está en una situación muy compleja. Y ¿sabés qué me parece también? Que la gente necesita, porque te lo dice o te lo demuestra con su sencillez y sus palabras, no tiene en este momento líderes políticos, porque muchas veces nos quejamos de los líderes, pero los líderes marcan de alguna manera un camino, una forma, y la gente a veces necesita, no porque estén más allá del bien y del mal, sino porque necesitan esa especie de, bueno, miren, vamos a discutir tal cosa, vamos a discutir tal otra, ¿por dónde pasa esto? Hoy los líderes políticos están simplemente en la internet. Vos entablas conversación con alguien más allá de la pandemia, esto fue anterior, y cuando empezás a conversar te dice, dame tu mail. Y ahí se terminó la conversación.
O sea que esto también habría que recuperar. A mí me parece que para hacer política es fundamental el diálogo, la conversación y la presencia de cada uno, ¿no es cierto? Bueno, estamos acostumbrados a esto, pero yo no hablo de la pandemia, hablo anterior a la pandemia. Ya se veía, ya se visualizaba que la política era mandar mails, hablar por WhatsApp y perder un poco la sustancia de verse, de conversar, de decir, bueno, esta idea la tenemos que llevar, conversar, definir. Se ha perdido esa etapa de la política y hay que recuperarla. Yo creo que hay que recuperar la forma de hacer política. Sí, yo pienso que sí, porque aparte no hay mejor sinergia que la que se produce a través del diálogo y del intercambio, sí. De manera tal que si nosotros no vemos el Parlamento como un ámbito de disputa, sino como un ámbito a partir del cual las ideas se van fortaleciendo, enriqueciendo con nuevas propuestas, con toda seguridad que el Parlamento argentino, por ejemplo, habría sido un ámbito de extraordinaria atención para los oídos y la inteligencia de nuestro pueblo, mientras que en la actualidad yo considero que si hacemos una encuesta y le preguntamos al pueblo argentino ¿qué piensa que le debemos al Congreso de la Nación? La gente te dirá nada, porque no ve la gente que realmente el Congreso esté a la altura de los desafíos que tiene la Argentina, y muchas veces porque en la esgrima parlamentaria lo único que se va a difundir es un discurso que termina siendo abstracto porque no termina construyendo ninguna propuesta ni ningún camino hacia el futuro, que es lo que estamos necesitando y lo que estamos buscando, ¿no? Exactamente, sí, es cierto lo que vos decís. Eve, sí. Acá estamos muchos y también muchos de nuestros oyentes pensando en que, bueno, no queremos quedar entre Pepsi-Cola y Coca-Cola. Uh-huh. Queremos otra bebida. Espero que los oyentes hayan entendido. Quise decir entre los dos conglomerados políticos hegemónicos, por lo menos en 2019, uno el Frente de Todos y otro Juntos por el Cambio. Está muy bien que estén, nadie los discute, pero queremos otra cosa, una alternativa a ellos que nos permita una construcción distinta, con ética, con un programa, y que sea una formación estable. ¿Vos ves que es posible que eso se construya? Bueno, todo depende de la dirigencia política, esto sí, depende de la dirigencia política. La responsabilidad en esta instancia de la dirigencia política de tener una lectura de lo que está pasando en nuestra sociedad. El bifrentismo es una realidad, son dos grupos muy grandes, muy hegemónicos, muy fortalecidos por los votos que han sacado los dos. Pero a mí me parece que en este momento, desde los dos frentes electorales grandes que tenemos, hay un desgranamiento que se ve como la desconformidad. Y ahora tenemos elecciones muy cerquitas y muy definitorias, por ejemplo, con respecto al radicalismo, con respecto al justicialismo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que la imposición de nombres, las listas únicas, el avasallar a cualquier compañero que quiera manifestarse en una forma distinta, va a ser sesgado, va a ser dejado de lado, sus listas quizás se rompan y se tiren, porque hoy la democracia hasta permite eso, que en las elecciones haya gente que se junta en una habitación cerrada, ahí sí se cortan los teléfonos, uh-huh. Y se elaboran listas, se saca a un compañero de acá y se lo pasa a otro lado, no se le pregunta a nadie nada, es como que cae una lista armada por 2 o 3 personajes dentro de esos bifrentismos y la gente tiene que acompañar. Y esto no es así. La gente va a ir... tenemos ahora el domingo la interna radical, sí, por ejemplo. Sí. Un partido centenario de multitudes, uh-huh. Porque no hace mucho, en 1983 era de multitudes.
cómo se fue desgranando, cómo fue perdiendo el ideario del radicalismo, y hoy tenemos un grupo de gente que se ha hecho del partido y se ha institucionalizado en el partido, y va a provocar un agotamiento y un desgranamiento de ese sector. ¿Por qué? Porque no podés tratar a la gente como ignorantes que tienen que obedecerte porque lo que vos decís está bien y lo que ellos proponen está mal. O sus conveniencias políticas o sus conveniencias personales hacen que se cierren las puertas y que todo el mundo que quiera participar no tiene lugar a la participación. En el justicialismo pasó exactamente lo mismo. Se presentaron 2 listas. Yo conozco una sola, por ejemplo, la de Máximo Kirchner, que prácticamente se ha proclamado fuera de la instancia electoral prevista por ellos mismos, y bueno, y ha quedado, por ejemplo, una lista que se presentó y hasta ahora, por supuesto, no la han sacado de la batalla electoral, que es la de Alberto Samit. Él presentó una lista. Bueno, ¿cómo es posible que se proclame ya prácticamente una lista si hay otra lista? Será minoría, pero en la democracia me parece que hay que considerar y votar. Claro. Por lo menos así son las cosas. Parece que esta vez no va a ser así. Y bueno, y yo pienso que de esos 2 grandes bloques frentistas va a haber un desgranamiento importante. Mucha gente me dice, no creas, el peronismo se vuelve... No. El peronismo no es el peronismo obediente porque no hay liderazgos para esa obediencia de antes. Como en el peronismo, como en el radicalismo. Nadie va a someterse al diseño que quieran imponerle. La gente va a querer participar y se va a sentir angustiada, muchos se van a ir a su casa otra vez. Los partidos políticos, vos sabés que prácticamente los partidos políticos, así como los conocimos nosotros, no existen más. No existen más. Entonces la democracia tiene que volver a la participación. Esa es la vida democrática. Te guste o no, hay una lista en minoría, la tenés que considerar, tenés que someter la votación para que la gente defina lo que quiere hacer. Estas son las cosas que hay que ver, que hay que corregir. Y yo creo que de todos estos desmembramientos, más la desilusión de algunos vecinos que no participan activamente, pero que están mirando los procesos sociales, políticos de la Argentina, me parece que es absolutamente necesario la conformación de un tercer sector. ¿Por qué? Porque todas estas dificultades que nosotros las vamos a tener que mirar con mucha inteligencia, sería importantísimo demostrar que hay un lugar donde la participación es vital, donde el compañero que quiera manifestarse lo pueda hacer, y que llegado el momento democrático de definición de listas o de definiciones de situaciones electorales, van a tener su lugar de participación. Y yo creo que el tercer sector no solamente se conformaría en este momento con mucha claridad, sino que sería realmente muy bueno para la democracia. Claro. Porque entonces diríamos, bueno, acá tenemos una forma de hacer política. Centro-derecha, ¿querés llamarlo? Centro-derecha, el sector de Macri, como se llame. Le ponemos un nombre para saber que estamos hablando de ellos. Uh-huh. El frentismo de acá del radicalismo y el PRO, bueno, también son un centro-izquierda. Pero habría que buscar una alternativa que la gente se sienta, ya sea de izquierda, sea de derecha, como lo planteó, por ejemplo, Raúl Alfonsín en el año 1983. Tenemos que tratar de buscar aquello que nos une y dejemos las pequeñas cosas y las dificultades que nos alejan. Necesitamos en este momento armar un tercer sector. Es necesario para la política, para la gente, para la democracia. Bueno, sería muy interesante que algunos dirigentes políticos, algunos sectores y agrupaciones políticas que estén escuchando, que estén mirando, encuentren un lugar donde ir, porque esto también es importante. Nadie se va al vacío, nadie claramente. se va a la nada. Entonces, bueno, o te quedas ahí mirando cómo pasa la política o cómo pasa ese frente electoral en donde vos suscribís, o tratás de hacer algo de tu agrupación en otro lugar, pero tenés que demostrarle que hay otro lugar.
Ahora, nosotros hemos venido haciendo unos conversatorios y mañana, que no lo hemos difundido demasiado, pero mañana a las 18 horas vamos a tener otro nuevo conversatorio en el Proyecto Justo, ¿verdad? Ajá. Que le decimos a la gente que el Proyecto Justo no es una institución, simplemente es un ámbito de debate político en el cual hemos ido conversando y contribuyendo a la posibilidad de que se genere una alternativa política en la Argentina. Ahora, ¿sentís que la sociedad tiene interés en la participación política o sentís que también hay una cierta desidia en la sociedad de decir, bueno, ¿para qué voy a participar si, en fin, no me van a escuchar o si me escuchan no lo van a llevar adelante o no encuentro el ámbito en el cual hacer valer mi participación? ¿Cómo sentís vos que toma la gente si nosotros hiciéramos una convocatoria a la participación? Bueno, yo creo que la convocatoria a la participación siempre hay que hacerla, pero bien, desde la honestidad intelectual de que esa participación es fundamental para la democracia y para fortalecer los distintos ámbitos sociales. Yo pienso que no participar, cerrar cada vez más los espacios políticos, eso no es bueno, porque la gente se siente como, un poco como vos decís, excluida, ¿viste? Porque dice, bueno, ¿para qué voy a ir si total nadie escucha lo que yo digo? Bueno, tiene que haber un ámbito donde él sienta que participar es importante, que participar es transformar una respuesta en una respuesta mucho mejor a través de la participación, y todo lo hemos vivido, que por ejemplo tenemos una propuesta, la llevamos, y después, si hay participación de un montón de gente con otros idearios, siempre la respuesta es superadora, siempre claro, la respuesta es superadora. Pero bueno, pero ¿sabés qué pasa? Las pequeñas mezquindades hacen cada vez que los espacios políticos se cierren más, no se escucha a la gente, porque en realidad lo que están planteando no es la verdadera participación, es saber cómo hago para sentarme en una banca, cómo hago para tener una acumulación política que diga, este es un gran dirigente, vení, te vamos a llevar de concejal. Siempre está eso en la mirada de mucha gente, ¿viste? Uh-huh. Y no es así. El que llama a la participación tiene que llamar seriamente a la participación, y el que participa tiene que sentir que su nombre, que su palabra vale, claro, que lo que está diciendo no cae en un saco roto, sino que va a tomarse en cuenta para una respuesta más fuerte, para un vector social más enérgico. Pero bueno, esos ámbitos hoy por hoy no existen. Vos sabés que los partidos políticos están cerrados. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, el día domingo uh-huh, hay internas radicales. Yo recién pasé por el comité, está cerrado. Ah, mira. Es la primera vez que a mí me asombró muchísimo que un comité a horas de estar dentro de un enfrentamiento de una interna esté cerrado. Bueno, esto es lo que ha logrado el PRO del radicalismo. Lo ha aniquilado, lo ha enmudecido, lo ha dejado en una quietud espantosa. Y lamentablemente yo creo que muy poco se podrá hacer ahí adentro porque está como institucionalizado el poder de cerramiento para los que quieran enfrentarse o quieran participar en ese sector. No hay ningún tipo de participación ni ningún tipo de posibilidad de participar. Esto es grave. Grave. Yo te hago la última pregunta. Sí. Los seres humanos tenemos varias dimensiones, pero vamos a reducirla a dos dimensiones, una material y otra espiritual. Y dentro en la política eso podría traducirse en ideales e intereses. Cuando alguien abraza un ideal, ¿verdad?, uno milita por ese ideal, que es lo que por lo menos prevaleció en la cultura argentina durante muchísimas décadas. Yo creo que hasta la irrupción el menemismo, que empezó a hacer prevalecer los intereses como excluyentes de los ideales. Y si las cosas solo son intereses y no hay ideales, no hay un proyecto, no hay un futuro, no hay algo distinto,
si solo son intereses, lo único que existe soy yo, mi familia y lo que me rodea, y el resto, bien, gracias. ¿No te parece que hay que volver a reconstruir la idea de una causa por la cual militar? Cuando vos rememorás a Raúl Alfonsín, allí hubo una revalorización de toda la sociedad y él fue el líder de esa revalorización, que era el concepto de democracia, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, donde él decía que con la democracia se come, se cura y se educa. Y aunque estamos lejos de eso, la democracia por lo menos se consolidó. ¿No te parece que es necesario volver a instalar una idea fuerza que por la cual valga la pena entregar una parte de nuestro tiempo y asumirlo como una causa común? Mira, yo coincido con vos, en la época del menemismo comenzó, ¿te acordás? El fin de los ideales. Uh-huh. Esa era la frase, es el fin de los ideales. Fue dramático para mí escuchar esas cosas, sinceramente no me causó ninguna alegría. Y te voy a decir más, sí, vos que hablaste del proyecto justo, yo creo que hablando de la agenda de gobierno, por eso hablo de la agenda del proyecto justo, ¿no? Pero quiero decir, la agenda de gobierno hoy se divide en dos: la vacunación masiva y los problemas de los juicios políticos. Esto es lo que vemos, lo que visualizamos diariamente. Yo te diría que este gobierno se olvidó, porque ya no lo dice, que vino para evitar para terminar con la inflación y erradicar la pobreza. Esto es una cosa que no nos podemos olvidar. El otro día con la chiquita esta que desapareció un tiempo y demás, yo pensaba en esa parte de la agenda de gobierno que es la erradicación de la pobreza. Por eso te digo que en el proyecto justo tiene que siempre, todo lo que se hable, me parece a mí, está bien, es bueno, pero no nos olvidemos de la erradicación de la pobreza. Y yo quiero decirte que acá en mi escritorio yo tengo una propuesta tuya, uh-huh, que es socializar la herencia difusa e ingreso básico universal. Bueno, esta es una propuesta transformada en un libro que se debe debatir, tu propuesta. Quizá haya otras, sí, que serán interesantes y tendremos que tratar de unificar criterios, porque ninguna tiene por qué ser excluyente de la otra. Así es. Yo lo que sí creo, y lo digo sinceramente, muy apenada, porque este gobierno ha perdido un poco su agenda. Para erradicar la pobreza, a mí me gustaría empezar a decir que este país tiene que volver a ser soberano. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de dejar que nos robaran la pesca, de dejar que nos robaran en lo que son las minas de oro, de minerales, si nosotros tuviéramos la posibilidad de decir que la evasión de los grandes exportadores tiene que terminar bajo el control de un gobierno fuerte y que de todo ese sustento y esa sumatoria tendríamos prácticamente solucionado el problema de la deuda externa y el problema del hambre en la Argentina, no me quedo corta. Estoy diciendo una realidad que me gustaría compatibilizarla con la herencia difusa de Mario Masitelli. Muy bien. Bueno, Eve, has estado excelente y te agradezco y volveremos a charlar más adelante. Por ahora te mando un beso y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, hemos hablado con la diputada Eve Electra Febles, bueno, y quiero decirles que antes de tener otros llamados, y le pido disculpas a todos los que no puedo mencionar, Mario Morales me manda: Dios, centro y periferia de nuestra creencia y en Jesucristo la ley. Esteban Echeverría. Lo mencioné a Esteban Echeverría y Mario Morales me recuerda una línea de Esteban Echeverría. Muchas gracias a Marcelo Parra, que bueno, me va a hacer una gauchada respecto de algo que hay que conseguir en el Congreso Nacional. Rufino desde Córdoba me manda un Zoom que va a haber hoy, donde van a participar Julieta González, Carlos Blas Hoyos, Gabriel Hernández y Alfredo Barberis,
viernes 19 a través del el Zoom. Cualquier cosa me mandan y yo les doy, me mandan un WhatsApp y yo les envío para que ustedes puedan seguir este Zoom. Pedro Peretti me manda un video, gracias Pedro. Miguel Pascuale, me dice Miguel Pascuale. Bueno, que hoy estuvimos hablando de Alfredo Palacios, de Juan B. Justo, de Mariano Moreno, bueno, personalidades sobre las cuales deberíamos asentar un proyecto a futuro. Y también me manda el doctor Gabriel Alejandro Cantón, que ya lo hemos tenido en estos micrófonos, y me dice: hola Mario, buenas tardes. Hacer política es la búsqueda constante de los consensos mediante el diálogo para la solución de los conflictos que la sociedad exhibe. Sería interesante que pudiera ella definirte qué es para ella hacer política. Ay, no se lo pregunté en el momento oportuno, Gabriel, pero sí, va más o menos en esta línea. Es decir, para nosotros la política es la posibilidad de detectar los problemas y buscar soluciones inteligentes a través de un diálogo, donde en ese diálogo nos escuchemos mutuamente, vayamos enriqueciendo las ideas hasta llegar a propuestas sumamente inteligentes. Pero bueno, eso no se da en la política. Y me dice: en cuanto a la elección de diputados y senadores, debiera ser por el voto directo como dice la Constitución Nacional, pero sin embargo no podemos elegir un nombre y apellido los argentinos porque estamos obligados a votar una sábana. Eso es inconstitucional. En otro momento lo vamos a hablar con el doctor Gabriel Alejandro Cantón, porque es inconstitucional. Pero es indudable, porque yo lo he dicho incluso en Casa de Gobierno cuando me tocó estar, donde les he dicho que en la lista que participé en el año 2015, en una sola lista para una primaria, la primaria del 2015, éramos en una sola lista 145 candidatos. Imagínense que en la lista que yo participaba no conocía a los 145 candidatos. Imaginemos la gente que no participa y que tiene ante sus ojos 20 listas, ¿cómo hace para elegir cuando se elige en la provincia de Buenos Aires con 7 cuerpos, como fue en aquel momento, 2015, y con 145 candidatos? Un desatino de la política argentina que hay que resolver, que se puede resolver, pero que no hay voluntad de hacerlo. Estamos en contacto con Laura Deriu. Buenas tardes, Laura, ¿cómo te va? Hola, Mario, buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, un gusto de charlar de nuevo contigo. Lo mismo digo. Bueno, hoy nos habíamos comprometido bueno, me dicen, inmediatamente mencioné nada más que el nombre, sin apellido ni nada. Me dicen oyentes que la justicia dictaminó que no se puede nombrar a la menor. Así sí. Que... desde ayer ya estaba esta... Bueno, algunos respetemos esto entonces, sí, y no sé cómo llamarle en este caso. Vamos, en general, no vamos a focalizar en un caso, porque esto es como que ha puesto en evidencia algo que nadie quiere ver, claro. O por lo menos que siempre estuvo, y siempre está, y seguramente. Mira, yo me tomé el trabajo de entrar a la página de Missing Children, que es una organización no gubernamental, uh-huh. Y conté 74 fotos de niños desaparecidos, de niños, en algunos casos, de años desaparecidos, pero más de 7, 8 años. Amigo. Algunos de 1 año de edad, Mario, 1 año, 1 año y medio, todos menores de edad, desde 1 año hasta 17 años. Y cuando vos ves esas fotos, que es que parece que son más de 74 aparecen ahí en la página oficial, te das cuenta que más allá de la causa, porque a veces son desapariciones que se dan en el marco de la familia, o padres que se llevan a los hijos, o madres, o como sea, o situaciones muy particulares, en otros casos no, es un problema muy serio el que tenemos con respecto a la niñez y a la infancia. No vamos a personalizar en un caso, que es este caso que mantuvo a toda la sociedad como en un Truman Show. Uh-huh. Yo digo un Truman Show porque en esa película, cuando termina la película, cuando el protagonista decide irse y la libertad, bueno, la gente apaga el televisor, algunos cambian de canal y dicen ¿qué película hay para ver? Otros dicen traemos un hot dog, y todo sigue como si nada. Por eso digo que esto no sea un Truman Show,
y que realmente tomemos conciencia de la sociedad que estamos no construyendo, sino destruyendo, abandonando lo más importante, que es la niñez. Y el lugar y la etapa de la vida donde se generan comportamientos que después la sociedad en su conjunto y todos obviamente rechazamos y repudiamos, como es la violencia, como es la violencia de género, como son los asesinatos, como es todo este conglomerado de situaciones aberrantes y violentas que vemos en una proporción que yo la verdad no existía en las redes en nuestra niñez, pero que no, de la cual no tenemos registro. Sin ir más lejos, los asesinatos de mujeres, la violencia contra los niños, contra las personas desamparadas o que no se pueden defender, ancianos, o la violencia por la violencia misma, o sea, matar a una persona porque sí, o sea, ni siquiera porque se resistió, que tampoco es motivo, obvio. Entonces, esa es la sociedad que, la discusión creo que hay que darla en ese aspecto, no en el caso particular, sino en qué estamos destruyendo y por qué tenemos tanta niñez violentada y desamparada en la Argentina. Así es. Mira, te comento una frase que me mandó Fernando del Corro, que es un periodista muy conocido, estudioso de Silvio Gesell, que bueno, se acaba de cumplir un nuevo aniversario del nacimiento de Silvio Gesell, y en un párrafo él dice, los sabios del mundo opinan que el elemento más importante de cada civilización es el bienestar, que el bienestar de los hombres apacigua las voces, suaviza las costumbres, establece el amor a la libertad, lo convierte en defensor de la libertad de los demás y agudiza la sensación de justicia. Ahora, nosotros, más que una sociedad del bienestar, estamos construyendo una sociedad del malestar, del maltrato, la discriminación y la injusticia, que es lo que no termina por denunciarse en este caso, que tomó un estado en la opinión pública tremendo, pero que en definitiva se circunscribió a un episodio y se lo desvincula del sistema en el cual realmente esta es una situación casi habitual, más allá del episodio en concreto. Pero por supuesto, y es una situación habitual de todos los días que no la vemos, porque no están ni las cámaras, ni los helicópteros, ni hay cortes de autopista. Esto se da, fue una situación muy particular, que se da por una serie de hechos que se van concatenando unos con otros, y fíjate vos que finalmente las personas son encontradas por una vecina y por un camionero, o sea, no por toda esa parafernalia de seguridad, etcétera, etcétera, sino por la sociedad misma que pone atención y mira lo que antes no miraba. Cada hombre que aparecía con una nena, todo el mundo estaba mirando para ver si podía o no podía ser. Claro. O sea, funcionaron más los medios como herramienta que las propias fuerzas de seguridad, porque además los policías que se acercaron eran los de Luján, no eran las patrullas especializadas de Berni, de Super Berni y de toda esa parafernalia. No, eran los policías de calle de Luján. Fíjate vos cómo termina la historia, ¿no? Pero claro, empezamos a mirar lo que no vemos tradicionalmente o lo que por ahí miramos sin ver en otras circunstancias. Ese es el tema. Y yo te comentaba por WhatsApp que ya lo habíamos hablado en un programa anterior, que había habido hace unos años, 2017, porque parece que todo ahora empezó ahora, viste, que a partir del macrismo, como que hay un sector político que asocia todo lo malo a los 4 años pésimos del macrismo, como que antes vivíamos en Disneylandia. Bueno, este informe del 2017, que no fue, fíjate vos, no fue levantado por yo no escuché a ningún político hablar de esto, ni siquiera ponerse colorado. Sí, una periodista, que no me acuerdo el nombre, una mujer del diario Clarín, que hizo una nota en referencia a este dato de UNICEF, que habla sobre la violencia en los niños. Y el informe habla de una violencia que se ejerce en niños de muy corta edad, desde los 2 años hasta los 17, 18 años, y que cuando más chiquitos son, más violencia reciben. Y la violencia es la violencia cotidiana,
La del golpe, la violencia verbal, el insulto, los amarreos, los golpes, los gritos, las cachetadas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un segmento de niños de 2 a 4 años donde el castigo físico es más grande. Después va bajando, cuando los chicos son más grandes va disminuyendo, pero en esa edad es donde más se observa. Y tenemos indicadores cercanos a Sierra Leona, Haití y México, así que imagínate cómo estamos. Tremendo, porque sí, hay sociedades que además tienen la cultura del golpe, la cultura de la violencia, la cultura de que la letra con sangre entra, Exacto. Que vas a aprender porque te lo voy a imponer a la fuerza, tienen esa cultura. Nosotros parecíamos un país que nos habíamos despegado de ese primitivismo. Sin embargo, parece que estamos retrocediendo aceleradamente. Parece que sí. Lo que más bajo aparece es en Cuba. Mira qué increíble, ¿no? ¿En dónde? En Cuba. Ahí También. Es uno de los más bajos de todos. Estamos hablando de América en general, no solo América Latina. Claro. Bueno, en este caso, todo esto es un caldo de cultivo para lo que viene después. Estas prácticas, por supuesto que van conformando una personalidad. Uh-huh. Y la mayoría de las víctimas, dijimos recientemente, que son menores de edad. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Estos datos son datos reales, son datos que pueden tener acceso a cualquier funcionario, cualquier político, cualquier legislador. Y no tenemos un Ministerio de la Infancia, creo yo, que tenemos que tenerlo. Más que un Ministerio de la Mujer, me parece que tendríamos que tener una Secretaría de la Mujer dentro de lo que es el ámbito de desarrollo social o de derechos humanos, o mismo de un Ministerio de la Infancia. Porque yo estoy convencida que los problemas nacen ahí. Claro. Inclusive los problemas que vienen después. O sea, los hombres golpeadores, descartando las psicopatías que también existen, uh-huh. Mucho psicópata que no tiene, el psicópata, cualquier psiquiatra te va a decir, no tiene vuelta atrás, claro. Cuando desencadena esas andanadas de violencia, no tiene cura, no es una enfermedad, no es que tenga cura o no, por eso es punible, es un comportamiento pero que no vuelve para atrás. Ahora, muchos de esos casos nacen en estas niñeces desamparadas, violentadas, castigadas y en muchos casos también abusadas. Y abusadas no solo verbal y físicamente, sino sexualmente. Y de ahí nos vamos al otro tema, cuánta gente y en qué condiciones vive la gente con sus niños en la calle, en asentamientos, en villas o en barrios populares, y en qué condiciones viven, uh-huh. con qué servicios, con qué posibilidad de acceso a una escuela. La promiscuidad En el caso de compartir un ambiente muy pequeño, muchas personas, y a veces son padres que no son los padres, que son los padrastros. Vimos en este caso cómo se daba la situación, y esa situación se repite. Mira, saltamos de un tema a otro, ¿no? Pero la niñez desamparada, o sea, está en todas partes, incluso lo que te mandé recién, que realmente es escabroso, pero lo vi por televisión y no lo podía creer. La niñez de las niñas Wichis, o sea, en Formosa. Uh-huh. Hubo un caso que salió públicamente recién, en estos días. Una periodista de Canal 13 va a una comunidad y se encuentra con una niña Wichi que había parido hacía poco a su bebé. Bueno, no hablaba el padre por la niña, la vino a buscar la policía, se la llevó a parir por este tema del COVID, la tuvieron 17 días que nadie sabía dónde estaba, y cuando vino con una inflamación en el brazo, y explicó como pudo que le habían puesto un chip, no sabía ni de qué ni por qué, lo único que le dijo a su padre que si no le ponían el chip no la dejaban venir, y la dejaban encerrada. Imagínate la situación, una niña de 15 años que acaba de parir, que dice, me pusieron un chip. La periodista no entendía nada, claro. Y le dijo, pero tengo una tarjeta, le dice el papá, nos dieron una tarjetita, pero ¿de qué un chip? No sé, un chip. Cuando le trae la tarjeta y lee, le habían inyectado un progestágeno, un anticonceptivo que dura hasta 3 años, fuertísimo, que puede tener de todo tipo de efectos colaterales, sin autorización, sin informar de qué se trataba y sin un mayor que avalara, en todo caso, la aplicación de un progestágeno intradérmico, se pone en el brazo.
¿Eso qué es? ¿Eso no es un delito? Eso sí, es violencia, además. Pero además de violencia, es una menor de edad. Lo hizo el Estado provincial, Formosa. ¿Dónde está el secretario de Derechos Humanos, la ministra de la Mujer y la que actúa contra la discriminación, supuestamente? ¿Dónde están? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Porque ese es un caso. Imagínate la cantidad de casos que hay. Una niña a la cual le aplican un anticonceptivo sin autorización de un mayor y sin ni siquiera informarle en su idioma lo que le habían puesto. Le dijeron, lo único que sabía decir era que tenía un chip, pero ni siquiera sabía de qué era. Ahora, ¿no crees que toda esta situación de descomposición social, cultural, educativa, de infraestructura tiene que ver con un principio que es la decadencia económica de la Argentina? No, yo creo que, mira, más que la decadencia económica, creo que es la decadencia moral. Y sobre todo la decadencia en lo que hace a ideas. Porque acá hay un montón de gente que dice defender determinados idearios o ideales, y en la práctica hace exactamente lo contrario. Hay una doble vara que realmente apesta, y que creo que lo único que quieren es acceder a algún espacio de poder, y te diría que hasta para tener algún beneficio económico, por lo menos de un buen pasar transitorio, o por lo menos poder vivir de algo seguro que le rinda económicamente, mientras en el discurso y en el relato habla de igualdad, de justicia social y de equidad. Y es un verso, porque realmente es un tema moral. Yo creo que uno puede tener 1000 problemas económicos. Yo lo dije, lo charlaba con Daniel la otra vez. Alfonsín tuvo un gobierno pésimo desde lo económico, pero pésimo. Le fue muy mal, se fue antes en un gesto importante para la paz social. Ahora, cuando vos ves cuánta gente lo despidió Alfonsín cuando murió, en la salida del féretro del Congreso, que era hay una foto que no se ve dónde termina, es la avenida Callao totalmente llena y el féretro saliendo. Y en la misma foto, muchos años después, ahora 2021 fue, ¿no? Sí, saliendo el otro, el riojano, no había nadie. Había 40, 50 personas y no era por la pandemia. No, claro. Porque la verdad que no fue casi nadie. ¿Y qué balance tiene que hacer uno? Que uno hizo un buen gobierno, hubo estabilidad económica, etcétera, etcétera, la gente pudo tener su casa, su terreno, el otro fue un desastre. Yo creo que ahí lo que pesó fueron los valores republicanos, valores humanos, un montón de errores que pudo haber cometido Alfonsín, pero en ese aspecto, en lo institucional, prevaleció eso, y a la larga y a la distancia, y viendo todo lo que vino después, mucha gente lo supo valorar. De ahí la despedida tan numerosa a alguien que económicamente había sido un fracaso total. Te comento, porque ya estamos cerrando, justamente el doctor Gabriel Alejandro Cantón. Es muy interesante tener un abogado, que no es el único abogado que nos escucha, pero que esté atento para dilucidar algunas cuestiones. Él considera que eso es un delito federal, lo que vos mencionaste de Formosa. Es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y debiera estar intervenida la provincia de Formosa por el Poder Judicial y por el Poder Judicial hace rato. Es decir que Gabriel Alejandro Cantón considera que eso es un delito federal y en manos del Estado justificaría la intervención en la provincia. Así por lo menos lo entiendo yo. Para cerrar, Laura, porque ya el operador me corta si no somos breves. ¿No te pareció payasesco lo de Bernie, que movilizó 1000 policías, movilizó helicópteros, patrulleros, un operativo gigantesco, lógicamente porque estaban los medios de comunicación detrás? Estaban persiguiendo a un personaje que él llamó fantasma, pero que en realidad es simplemente un indocumentado que parece que tiene un pequeño retraso mental, que no tiene bienes a su nombre, que todo lo que tenía era una pobretona bicicleta.
Y él lo puso prácticamente como si estuviéramos persiguiendo a un jefe de una organización muy importante, cuando en realidad se trataba de un tipo que, la verdad, bueno, en fin, no lo quiero calificar. ¿Qué te pareció lo de Bernie? Bueno, lo que te decía al principio, ahí está la doble vara. Ahí está, ¿dónde está la equidad, dónde está la igualdad? Como un fantasma es alguien que no existe. O sea que él admite que acá hay gente que no existe, ni para el sistema, ni para la justicia, ni para nadie, ni para ellos que se cantan la mano cantan el himno con la manito en el corazón y que hablan de la igualdad. No existen. Y además, insisto, Bernie, hay 74 chicos que escuché en radio que eran 100, no 74, niños perdidos. ¿Dónde están los operativos? Y no, si no hay medios de comunicación, no hay operativas. Claro, Laura. Por eso te digo, es un Truman Show. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir? Que es una puesta en escena. Es alguien que actúa un personaje porque quiere ser presidente en el 2023. Igual que Pichetto. Son los dos lo mismo. La seguimos la próxima. Otro tiene otro. Utilizan esto para propulsarse y mientras tanto va quedando en el camino niños, abusos, muerte, enfermedades, nutrición, violencia, robos y todo lo que sufre hoy la sociedad. Así es. Bueno, te mando un beso y muchas gracias. No, gracias a vos, María. Chao. Bueno, vamos hemos hablado con Laura Deriu, ustedes la han escuchado, ahora vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con Rodrigo Romera y Carlos Matos. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestros amigos Rodrigo Romera y Carlos Matos. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola Mario, ¿cómo estás? Hoy nuevamente estoy yo, Rodrigo Romera. Carlos está afectado a una actividad que no puede dejar de lado y bueno, me toca a mí. Bien. Me toca padecerme a mí. No, te imaginas que este sí que es un programa que hacemos. Los aciertos y los errores nos pertenecen, porque nadie nos condiciona. Si ustedes están en el programa es porque el equipo que conduzco yo quiere que ustedes estén en el programa y para nosotros es un gusto que ustedes estén en el programa. Pero ahora yo voy a ir a algo, pues nosotros hemos titulado en el flyer el modelo social de la discapacidad y la carga ideológica de las palabras. Voy a repetirlo porque nuestros oyentes me van a preguntar, ¿de qué estás hablando, Mario Masitelli? No, los que hablan son, en este caso, Rodrigo Romera. El modelo social de la discapacidad y la carga ideológica de las palabras. Yo te pediría que nos expliques qué es esto. Bien. Del modelo social de la discapacidad hemos venido hablando en las horas, en los otros encuentros. Hablamos de que había... a grandes rasgos habían ocurrido unos 3 modelos en la evolución del mundo en respecto a la discapacidad. Hablábamos del modelo de prescindencia, donde se le pone a las personas con discapacidad se las consideraba castigo de los dioses, ¿no? Y que se las mataba, ¿bien? Se las mataba. Después veníamos con modelo médico rehabilitador, donde la idea era que la medida que la persona con discapacidad se rehabilitara, iba a poder ser parte de la sociedad. ¿Bien? Claro. Pues se enfocaba el problema en la persona con discapacidad. Al final venía el modelo social que planteaba esta cuestión de que en realidad la persona con discapacidad tiene una deficiencia, pero que el gran problema de la persona con discapacidad se enfoca en las acciones de la sociedad. Bien. Y bueno, y una de las acciones de la sociedad muy determinante es el tema de las palabras. Mario, a través de la historia todos fuimos chicos, de alguna manera, digo, para poner un ejemplo, y teníamos palabras de moda, ¿no? Utilizábamos palabras, no sé, en mi época era por ejemplo, ni ahí, cuando queríamos negar algo, o sale, ir a tal lado, o bueno, hoy los chicos hace un tiempo decían tomate, no sé qué decían, o alguna cosa así, cuando querían efectivizar o aprobar alguna cosa.
Con la discapacidad no pasa diferente, es así. En todos los ámbitos, viste, hoy cliqueamos, googleamos, bien, y bueno, con la discapacidad pasa más o menos lo mismo. Esta cuestión se ponen palabras de moda que muchas veces la ponen personas que no están en el ámbito o que no viven la discapacidad. Por ejemplo, palabras como capacidades diferentes, una persona con capacidades diferentes. Y siempre decimos lo mismo, capacidades diferentes tienen las copas, los baldes, bien, y en relación a las personas, yo no vuelo, por ejemplo, bien, sí. Ni tampoco tengo una vista biónica. Sí, claro. Cuando hablamos de capacidades especiales, o especiales que dice uno de los dichos de esto, el especial son las pizzas, ¿no? Las personas somos personas con discapacidad. Eso lo estableció, se viene peleando desde hace rato, pero lo plasmó de alguna manera en un documento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la verdadera forma de llamar a una persona con discapacidad es persona con discapacidad. Primero por el nombre, ¿no? Pero digo, claro, porque primero es persona. Y después salen otros términos, ¿no? Como por ejemplo diversidad, ¿bien? Sí. Por ejemplo, me viene a la mente una situación donde en una charla en una institución hablaban sobre el trato de alguna manera a un cliente, a una persona con discapacidad, en el trato en el turismo, en el trato en el comercio y demás. Y por ejemplo decían, primer error, una persona con diversidad. Segundo, decía, bueno, la persona por ahí camina despacio y tenemos que tener en cuenta que camina su situación, porque estamos atendiendo, tenemos que entender que estamos atendiendo a la diversidad. Grave error, la persona con diversidad no es la persona con discapacidad. Todos somos parte de la diversidad. Claro. Todos. Vos, yo, el que no se le ve ninguna discapacidad, el que tiene varias patologías, el que tiene, bien, todos somos parte de una diversidad. Uh-huh. No existe la persona con diversidad. De última serán todas las personas con diversidad. Y después viene, por ejemplo, otro término, ¿no? Muy de moda, que da la impresión que está buenísimo decirlo, que es inclusión. Inclusión, sí. Teatro inclusivo, muestra de arte inclusiva, ¿bien? Sí. Y siempre me viene a la mente lo que dice nuestro amigo Carlos Matos, ¿no? Yo por ser una persona con discapacidad no hago un asado con mis amigos, un asado inclusivo. Bien, como Borges no hacía literatura inclusiva. Bien, Andrea Bocelli no hace música inclusiva. Bien, sí. Además se plantea un tema muy muy fuerte en respecto de la palabra inclusión. Tenemos que tener en cuenta que en la acción de incluir hay un inclusor y un incluido. Claro. Bien. Y nos preguntamos entonces, le pregunto por ahí a la audiencia, ¿quién es en este caso, quién es el inclusor y quién es el incluido? Bueno, en este caso, alguien te podría decir, me interpreto un oyente abstracto, podría decir, bueno, los que no tenemos discapacidades evidentes, incluiríamos a aquellos que tienen alguna discapacidad evidente. Claro. Entonces, hay un inclusor, que es una persona convencional, normal, por decirlo de alguna manera, que incluye, porque es muy buena, porque esa persona es muy buena, que incluye a la persona con discapacidad. Es interesante porque el tema de inclusión se utiliza también mucho en lo social, y nosotros también respondemos, nosotros más que inclusión lo que queremos es justicia. Claro, a eso voy, justo. Lo tomaste
perfectamente, Mario. Esa es la cuestión, porque cuando hay un inclusor y hay un incluido, hay dos categorías. Y la pregunta es, ¿bajo qué parámetros se incluye? Claro. Bien, entonces, no deja de ser injusta la situación. Y casualmente lo que vos decís, hay una normativa, hay una legislación, somos todos seres pertenecientes a este planeta, ¿bien? Y todos tenemos el mismo derecho, en teoría, ¿no? Lógicamente. Después, bueno, pasa lo que pasa. Pero, entonces digo, la palabra inclusión, que parece tan linda, tan bonita, no deja de demostrar una cuestión de poder. Claro, ¿bien? Seguro. Y después tenemos la otra palabra que se puso tan de moda desde el punto de vista de los coach, los que hacen coaching ontológico y todas estas cuestiones, que hablan de la empatía, ¿no? Hay que ser empático, sobre todo se da mucho en situaciones de discapacidad. Digo, hay que ser empático. Yo tengo que ser empático, tengo que ponerme en tu cuerpo, en tus pies, en tu silla, en tu bastón, para entender lo que estás pasando. Y nosotros decimos, no te pongas en mi silla, ni en mi cuerpo, ni en mis pies, ni en mi bastón. ¿Bien? Quédate en el tuyo, pero respetame. Dame mi lugar, que me corresponde, y respetame. Porque si no, pasa la cuestión de que da la impresión que el que es empático ya sabe lo que vos necesitas. Y entonces, perdón por el salón, la sala de grabación mía, que es el patio de casa, y el perro ladra. Está bien. Cuando no tiene que ladrar. Y digo, entonces se produce esta cuestión. Yo sé lo que vos necesitas. Y vamos a esta cuestión que dice también el lema de la convención: nada sobre nosotros sin nosotros. Claro. Nada. Bien, vos no pretendas saber lo que yo necesito, porque en la primera de cambio te vas a equivocar. Como nosotros no sabemos lo que necesitan las personas que están sufriendo en Siria, por ejemplo, ¿no? Y cuando aparece uno que es empático y quiere saberlo, que pretende saber lo que está sufriendo la persona en Siria, seguramente se equivoca. Claro. Sí, claro, es muy muy cierto lo que decís, pero eso tiene que ver también con una costumbre paternalista, podríamos decir, ¿no? Sí. Es decir, donde incluso la persona que lo hace siente que está haciéndolo bien, pero evidentemente está subestimando justamente la personalidad de quien tiene una discapacidad, porque en realidad en ese aspecto somos absolutamente idénticos y nadie debería ponerse un escalón por arriba del otro. Pero da la impresión de que, bueno, que eso también es muy interesante esto que decís, porque es como que, bueno, yo soy empático porque entiendo lo que a ustedes le ocurre y la verdad que, claro, nadie, yo te escucho a vos y soy sincero, y aparte me ilustrás, pero sé positivamente que salgo de aquí y yo no tengo las limitaciones por ahí que vos podrías estar sufriendo, y entonces me parece excelente lo que decís, que lo que tenemos ninguna solución a esta discriminación que ustedes sufren habitualmente porque la sociedad se organiza en torno a otras categorías, puede entenderse sin la participación activa de ustedes. Ahora, te saco, no, yo después seguís con lo tuyo y tenemos todavía unos minutitos. No, yo lo hice hoy cortito, como para por ahí ver, sabía que vos ibas a poder a dar alguna opinión y quiero dejar temas también para próximos encuentros. Pero decime, por favor. Aquí hay una institución que es el INADI. Bueno, el INADI ¿cumple su papel con las personas con discapacidad? Porque... es relativo. Yo creo que es una cuestión, una visión muy subjetiva. Pero, a ver, si yo te voy a decir, por ejemplo, el
sector de discapacidad de una ciudad cumple con las necesidades de las personas con discapacidad, se lo vas a preguntar a muchas personas con discapacidad y unas te van a decir que sí y otras que no. Yo creo que el INADI necesita ayornarse. Yo creo que esto es una opinión personal, ¿no? Claro. El INADI me da la impresión, por ejemplo, debería ser más federal, porque nos encontramos con la cuestión de que tenemos INADI, pero si nosotros queremos hacer una denuncia, al INADI tenemos que mandarlo por correo, ¿bien? O por mail. Está bien, hay una virtualización, pero no hay nada, vos sabés que es muy claro que no hay nada como la atención personalizada. Estaría muy bueno que el INADI estuviera en más lugares del país, por ejemplo. Bien, la otra cuestión es la celeridad con la que emite sus ¿cómo se llama? No fallos, ayúdame Mario, vos que sus dictámenes. Dictámenes, ahí está, sus dictámenes. A veces pasa mucho tiempo, bien. Es un tema, sobre todo con lo que está alejado, ¿no? La verdad es que yo entiendo que todos hablamos de INADI cuando ocurre una cuestión de discriminación. Claro. Pero la realidad es que pocos terminamos haciendo denuncia en el INADI. Terminamos haciendo denuncias acá, por ejemplo, en la Dirección de Derechos Humanos. Claro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por una cuestión de cercanía, por una cuestión de practicidad, por una cuestión, ¿bien? Y eso creo que es uno de los grandes problemas. Rodrigo, falta de representatividad. Rodrigo, hasta aquí llegamos hoy, pero yo te voy a dejar algo para que vos me contestes el viernes que viene. ¿Cómo no? Yo te voy a hacer, yo creo que ustedes podrían pedir un asiento en las concejalías, es decir, en los consejos deliberantes, como un concejal más. No quiero decir el concejal número 25, porque sí lo es el 25 en Mar del Plata, o en Morón, o en La Matanza, pero hay distritos más pequeños. Es decir, que los discapacitados tengan un asiento en el Consejo Deliberante per se, pero esto no me lo contestes hoy. Te lo dejo pendiente para que me lo contestes el viernes de la semana que viene. ¿Te parece bien? Buenísimo. Quedamos así entonces. La pregunta. Bueno, muchas gracias Mario, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con Rodrigo Romera, y que siempre está con Carlos Matos, pero que hoy no estuvo. Y ya tenemos ahí en el teléfono a Daniel de Abrantes. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Un saludo para la audiencia. Disculpas estos días que no pude estar, pero bueno, siempre siguiendo la audición por la radio. ¿Cómo está Pepe, tu papá? Está mejorando, lentamente está mejorando, pero bueno, está con ganas de vivir y eso es muy importante. Y la verdad que después de escuchar a los muchachos que venimos desarrollando este tema de las discapacidades desde hace ya unos días, y ahora me está tocando vivirlo en carne propia, porque el lunes lo tengo que llevar a mi padre a su casa, y es toda una revolución, porque de un día para el otro perdió su capacidad de traslado, perdió parte de su capacidad cognitiva, perdió un montón de capacidades que antes tenía y que ahora no tiene. Y las dificultades que enfrentan las familias, y por supuesto y mi padre en primer término, ¿sí? Y lo poco que te da la sociedad, que lo lejos que estamos, ¿no?, de lo que tendría que ser la atención a estos problemas, ¿no? Claro. Y también que te pone en acto, en presente, ¿no?, esto que decíamos antes, ¿no? Todos llevamos una discapacidad encima que en algún momento se va a manifestar, ¿sí? Y todas las familias también deberían pensar en esto,
¿sí? Porque es un problema o es una problemática que nos atañe a todos, ¿no? Así que me parece que es muy importante esta tarea de difusión y bueno, me pareció fantástico todo lo que se habló sobre la mirada ideológica de este tema y el valor de las palabras, ¿no? Así que nada, me llegó muy de cerca porque lo estoy viviendo en el día a día. Un detalle, ¿no? A mi padre le asignaron turno para vacunarse el día que sale de aquí, pero resultaba que tenía que usar oxígeno y le habían dado oxígeno para mi casa. Bueno, fue un lío enorme poder conseguir un tubo portátil para que pueda ir a vacunarse. Bueno, y vos decís, es una pavada, porque además no es un equipo que no es costoso, pero bueno, la burocracia está organizada en torno a los costos y no quiero decir que toda la medicina esté organizada en torno a la rentabilidad, porque él se atiende en el hospital italiano, que es una mutual, pero bueno, a veces el paciente o la persona queda subsumida, ¿no? En cosas que, como te digo, ¿no? Medias ridículas, porque se gastó en la institución un montón de dinero para salvarle la vida a mi padre y después no se podía resolver un tubito de oxígeno para que vaya a 10 cuadras a darse la vacuna. Así es. Cosas que pasan en la Argentina. Bueno, Daniel, lo mejor para Pepe y te esperamos acá prontamente. Quizás el martes puedas estar acá acompañándonos en la mesa de Radio La Luna. Ojalá, porque es lo que deseo hacer. Así que un abrazo para todos y lo sigo escuchando y quería dejar este saludo en el día de hoy a los oyentes, ¿no? Que preguntarán o no por mi ausencia. Bueno, pero siempre comentamos igual que no venís y el motivo por el que no venís. Así que, bueno, fuerte abrazo, Daniel. Un abrazo. Dale. Bueno, Daniel de Abrantes, hombre de aquí, de la mesa nuestra y que, bueno, está ante el cuidado de su padre y ustedes lo han visto. Bueno, sí tengo que decirles que me manda la concejal Sandra Giametti de aquí de Morón el pedido de información sobre nuestras escuelas. Dice, ante la vuelta a clases presenciales, presentamos un proyecto para que el intendente Lucas Gui informe a los concejales sobre el estado de las escuelas del distrito y la forma en que se realizan los protocolos. Muy interesante. Lo que muestra también que, como ustedes observarán, y siempre lo destaco, la concejal Sandra Giametti honra el cargo y justifica plenamente que el pueblo de Morón la haya votado. Entonces, le pide al presidente del bloque, ella como presidenta del bloque del GEN, somete a la consideración del honorable cuerpo deliberante el proyecto de resolución. Y dice que el Departamento Ejecutivo de información sobre cuáles son los protocolos sanitarios que se están aplicando y si los establecimientos educativos cuentan con las condiciones edilicias para aplicar dichos protocolos. B, en caso de existir establecimientos con limitaciones para la aplicación de los protocolos, se informará cuáles son, qué limitaciones presentan y cómo y en qué plazos está prevista la solución de las mismas. C, cuántos establecimientos educativos del distrito cuentan con acceso a agua potable de red, como así también cuántos y cuáles son asistidos por otros medios. D, cómo se está realizando la provisión de elementos de higiene y demás insumos necesarios para los protocolos sanitarios. E, existencia de personal auxiliar en las escuelas para llevar adelante los protocolos de manera eficiente. Y después da los fundamentos la concejal Sandra Giametti, que me parece muy bien porque se está ocupando nada menos que en este regreso a clases de la situación, nada menos que de cada lugar donde van a estar nuestros niños para la tarea de tipo escolar. Bueno, antes de tener al último invitado, ya lo tenemos. Bueno, no, pero ya va a atender porque
lo llamamos en 4 o 5 minutos. Quiero decirles que todas las semanitas nosotros recibimos consejos del doctor Sebastián Dabove. Quiero decirles que también, motivo de una pregunta sobre el papel de la sal y del limón, usted dice, bueno, Masiteri, ¿de dónde nos fuimos? Bueno, pero son un par de minutitos que le dedicamos a esta cuestión los días viernes, dado que estamos en los temas ambientales. Entonces, y que muchas veces es interesante porque, bueno, por algo llegó la pregunta sobre el papel de la sal y del limón dentro del proceso nutritivo. Y esta es la respuesta que nos va a dar el doctor Sebastián Dabove. Hola, querido Mario, hola M1140, la luna y la brújula en la luna. Bueno, vamos a hablar sobre la sal y sobre el limón, dos elementos que la verdad que uno es muy bueno y otro es muy malo. El muy malo es la sal, que te ayuda a retener líquido, te ayuda a subir por eso la presión arterial y es uno de los tantos polvos blancos que no se recomiendan. Es así, siempre se dice que no se recomiendan en la nutrición el polvo blanco como la harina, como el azúcar y como la sal. ¿Por qué? Porque te ayudan a aumentar de peso y te traen problemas cardíacos el día de mañana, problemas arteriales y mayor tendencia a tener cierto tipo de cánceres y de infartos. Por lo tanto, no se recomienda ni comer azúcar en exceso, ni sal en exceso, ni harinas en exceso. Yo siempre recomiendo reemplazar la sal por la pimienta negra en polvo, por la pimienta de cayena o por el locoto en polvo. El locoto es como el ají de la mala palabra, el ají putapayó, pero de origen boliviano, y rocoto es con origen peruano, por eso lo recomiendo, que es muy bueno tenerlo en cuenta. Ahora nos vamos al limón. El limón es excelente, no recomiendo tomar limón en ayunas, como hay varios informes por ahí, porque a la larga nos va a traer problemas gástricos. El limón hay que tomarlo en agua a la hora de la comida, agua con limón a la hora de almorzar, a la hora de cenar. ¿Para qué? Para que la vitamina C del limón ayude a el hierro de los vegetales verdes que estamos comiendo, que se absorban mejor en el organismo. Hay más información al respecto en YouTube, Sebastián Dabove. Les recomiendo que entren y que vean los videos. Hay muchos videos de medicina y de nutrición. Les mando un abrazo grande. Bueno, nuestro pequeño aporte al bienestar y a la salud de nuestra población. Lógicamente que recuerdo que hace muchos años compré un libro de unos franceses que hablaban sobre nutrición y el libro empezaba diciendo que los franceses, este libro tiene muchos años, ¿no? Como 40 años, los franceses empezaban a cavar su tumba con los dientes. Es decir, estaban diciéndonos que conforme lo mal alimentados que estemos, aceleramos nuestro proceso de decadencia física y por tanto cada vez se le da mayor importancia a todo lo que tiene que ver con la calidad nutricional, y estos son pequeños aportes que nosotros hacemos desde aquí. Mientras, en los próximos 3 o 4 o 5 minutos hablamos con el doctor Rafael Colombo de temas sumamente importantes, porque él es de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y estamos hablando del ecocidio en la Patagonia, y además de las conclusiones de una reunión de la Comisión de Ambiente del Consejo Federal de la Hidrovía, que me parece que es otro tema, la hidrovía, un tema absolutamente estratégico. Pero quiero decirles, dentro de información que rescato, y volviendo al norte, que hay una suba en las tasas de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y bueno, eso no es una buena noticia. Es decir, que el mundo nos vino ayudando con el aumento de los precios de la soja y otros insumos que la Argentina exporta,
y nos está perjudicando porque al elevar la tasa de interés eso seguramente va a golpear sobre las exigencias que nosotros tenemos de pagos de deuda externa, de renegociación de deuda externa, sea con bonos emitidos por la Argentina, sea con organismos financieros internacionales. No es una buena noticia, no es para alarmarse demasiado, pero me parece que es un dato que no debería dejar de mencionar. Vamos a hablar seguramente dentro de las próximas semanas con algún economista con el cual podamos reflexionar sobre el impacto que esto puede tener sobre una economía argentina que realmente es una economía que está en terapia intensiva. Esta es la triste verdad, porque veníamos mal, empeoramos y después vino la pandemia, con lo cual casi cartón lleno. Y cuando parece que empezábamos a salir y necesitábamos más vacunas para poder normalizar todas las actividades, podemos decir como buena noticia que en el día de hoy llegaron 330.000 dosis de la vacuna Sputnik, y se prepara un nuevo vuelo para dentro de poquito. Ya estamos superando el ingreso de 4 millones de vacunas para la Argentina, pero en términos de vacunados con 2 dosis apenas supera el 1%, estaremos llegando al 1,5% de la población, y con una dosis podemos estar arriba de los 2 millones de argentinos ya con una dosis de la vacuna, pero que lógicamente ustedes saben, eso es apenas el 5% del total de la población argentina. Además de esto, los ministros de salud de las provincias y Bisotti ya están manifestando la preocupación por la cepa de Manaos y estudian nuevas medidas. La titular de la cartera sanitaria dará una conferencia de prensa ahora, que no sé si la estará dando en este momento, y se están evaluando nuevas barreras que desalientan los viajes al exterior y mayores controles a quienes regresan a la Argentina. Es decir, que volvemos a una etapa que parecía medianamente superada, pero que evidentemente nos va a acompañar a lo largo de todo el año. Y recién va a estar vacunada la población en la Argentina cuando las grandes potencias tengan vacunada a toda su población y entonces la producción de vacuna les esté sobrando y con esas sobras hagan negocios con los países del tercer mundo, entre los cuales lamentablemente estamos nosotros. Creo que sí, ya estamos en contacto con el doctor Rafael Colombo. Buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente para mí. Bueno, ya te hemos presentado y el primer tema que quería charlar contigo era este tema del ecocidio en la Patagonia, los enormes incendios que afectaron a distintas localidades, la magnitud de los mismos, las pérdidas de bosques, de árboles, las pérdidas de biodiversidad, las pérdidas de viviendas, qué ha pasado con la población. Nos gustaría que nos hicieras, dado que vos estás absolutamente vinculado al tema, que nos hicieras un relato sobre qué situación nos encontramos hoy después de haber sufrido realmente estos incendios, y además nos gustaría que nos digas si se sabe o no si fueron intencionales o en todo caso si sospechás que pudieran haber sido intencionales y con qué fines se habrían producido estos incendios. Así que te dejo un abanico para que vos lo inicies desde donde quieras. Bueno, gracias, Mario. No sé muy bien por dónde arrancar, pero vamos a ver si podemos ordenar un poco la exposición. Bueno, como ustedes saben, las provincias del sur de la República Argentina están viviendo una situación realmente muy dramática. Se estima que al día de la fecha los incendios forestales han arrasado con 30.000 hectáreas, en tanto en las provincias de Río Negro como de Chubut. Muchas de las imágenes de lo que ha ocurrido con estos incendios han circulado mucho en las redes sociales en los últimos días. Estamos verdaderamente frente a un auténtico ecocidio que está íntimamente ligado a no solamente los extractivismos propios de las provincias del sur del país, sino que está también ligado a una falta de planificación, de previsibilidad por parte de las autoridades estatales en cuanto a pensar y diseñar y llevar a cabo una política federal, provincial y municipal en materia de manejo de fuego. Claro. Eso es un primer punto que me parece que habría que dejar
bien claros sobre la mesa. Según las estadísticas del parte del Servicio Nacional de Manejo de Fuego del día de hoy, por ejemplo, que justo lo estaba revisando previo a esta entrevista, los incendios estarían relativamente controlados. Hoy en día tenemos 2 focos activos, tenemos un foco que está controlado y después tenemos otros 2 focos que están contenidos también en las provincias de Chubut y de Río Negro. Pero, como le decía, estos incendios no solamente están localizados en las provincias del sur, sino que están ocurriendo en distintos puntos de la República Argentina. El año pasado, usted, Mario, lo sabe muy bien, porque creo que hemos hablado, o usted ha hablado en su programa de este tema, el foco de atención estuvo puesto en lo que ocurría en los humedales del Delta del Paraná. Así es. Que comparten las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, y bueno, también lo que ocurría en provincias como Córdoba, o en provincias como Salta o Jujuy, que vivieron situaciones también muy dramáticas de incendios que consumieron áreas naturales por completo. Entonces, aquí estamos sin lugar a duda en una coyuntura en donde la situación verdaderamente dramática se están viviendo en las provincias del sur, pero desde que comenzó el año, o sea, desde el 1 de enero del 2021 hasta el día de hoy, hasta el 19 de marzo, se han consumido 61.760 hectáreas producto del fuego. Entonces, no solamente estamos hablando de las que hacíamos referencia recién en Chubut y Río Negro, puntualmente a las 30.000, sino que hay otras 30.000 más hectáreas que han sido consumidas por las llamas en Argentina desde que comenzó el año 2021. Esto se suma, Mario, al más de 1 millón de hectáreas que fueron arrasadas por el fuego durante el año 2020. Claro. Entonces, a eso le sumamos que el fenómeno de los incendios, por lo menos en la República Argentina, data de como mínimo hace 10 o 20 años, por lo tanto, no es un fenómeno del cual deberíamos sorprendernos. También le tenemos que sumar a eso los escenarios climáticos discriminados por región en la República Argentina, que claramente generan un agravamiento de las condiciones de posibilidad de estos incendios, para que estos incendios ocurran, ya sea después de forma accidental o de forma intencional. Después vamos a hablar de eso. Sí. Pero en las provincias del sur tenemos 30 grados promedio de temperatura durante los meses de enero y febrero. Tenemos un bajísimo porcentaje de humedad, tenemos una alta sequía, tenemos bajas lluvias y tenemos vientos muy fuertes, que son los vientos típicos de la región, de las provincias del sur. Entonces, ese es un escenario climático que ya está puesto sobre la mesa por parte de la comunidad científica desde hace varios años. Es decir, cualquier persona que está sentada detrás de un escritorio en materia de medio ambiente, protección civil, seguridad o defensa, y tiene 2 dedos de frente, puede asumir que en un escenario climático de estas características, con los extractivismos a flor de piel en las provincias del sur que cada vez arrasan con los territorios y con las comunidades de esas provincias, no es difícil prever de que esto puede llegar a ocurrir y que puede llegar a tener una escala propia de un ecocidio. Entonces, lo que debemos preguntarnos fuertemente es qué es lo que está haciendo el Estado federal, provincial y municipal, no solamente para sofocar los incendios que hoy ocurren, sino para prevenir y minimizar los riesgos de los incendios que seguramente van a ocurrir durante los próximos años. Y en ese sentido, centrales de todo esto. A esa pregunta, ¿qué respuesta le das? ¿Qué está haciendo el Ministerio? Y si repasamos un poco algunos eslabones, está haciendo muy poco. En primer lugar, tenemos un presupuesto en materia del Sistema Nacional de Manejo de Fuego que está no solo subejecutado, sino que está desfinanciado, ¿no? Claro. Eso es un primer punto. Hay un desfinanciamiento, aquí tengo los datos, no quiero incurrir en alguna imprecisión. Hay un desfinanciamiento entre 2017 y 2019, hay una subejecución entre 2017 y 2019 del 20% de los fondos. Claro. Y en el año 2020 se subejecutó el 37% del presupuesto. Al mismo tiempo hay que remarcar que en el año 2020 hubo una reducción del presupuesto en materia del Sistema Nacional de Manejo de Fuego de 727 millones a 657 millones. O sea,
¿Qué implica la subejecución o la desfinanciación? Implica que tengamos los problemas que tenemos hoy, que tengamos poca disponibilidad de horas de vuelo, que tengamos poco equipamiento para las brigadas, que tengamos pocas dotaciones de brigadistas en las distintas regiones de la República Argentina, que tengamos que destinar un avión Hércules para buscar brigadistas en Jujuy o en Tucumán para llevarlos a las provincias del sur, que los brigadistas precisamente no tengan los equipamientos necesarios para hacer frente a esto, que no tengamos adecuados los sistemas de alerta temprana, en fin, implica que no dialogue básicamente el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, que reitero, y esto es esencial, porque este no es solamente un problema del Ministerio de Ambiente, este es un problema de protección civil. La protección civil históricamente en nuestro país está pensada para los espacios urbanos, pero ahora nos dimos cuenta de la gravedad y de la importancia que tiene por lo que está ocurriendo con nuestros ecosistemas. Entonces no es lo mismo intervenir en materia de protección civil en una ciudad que intervenir en miles y miles de hectáreas de un ecosistema, de un bosque, de un humedal, etcétera. Entonces, las brigadas, cada una de las regiones, cada una de las bases operativas, tienen que estar no solamente dotadas de personal, sino también dotadas de todo el equipamiento que sea necesario. Entonces, nos encontramos ante un escenario en el cual estamos mal preparados y al mismo tiempo en el contexto de una gran tormenta perfecta, que además de todo lo que mencionaba anteriormente, que sumarle la pandemia por COVID-19. Claro. Te hago varias preguntas, pero una tiene que ver con cuando hablamos de estos incendios, ¿se pierden árboles de cuántos años? Es decir, porque no es muchísimos años. De muchísimos años, de 50, de 100, de 150, no lo tengo bien en claro, pero se pierden árboles muy añosos, y lo cual te da la pauta de lo difícil que es el proceso de restauración del daño ambiental. Claro. Porque no se puede plantear que si se queman árboles que tienen 50, 80 o 100 años, los vamos a reemplazar con especies nuevas. No basta con decir eso, porque uno de los principios básicos de la restauración de los daños ambientales es que se tiene que restaurar el daño ambiental anterior a las condiciones preexistentes a la ocurrencia del daño ambiental. Claro. Entonces, la conclusión a la que tenemos que llegar es que estos incendios producen daños irreparables, o daños que solamente van a poder ser reparados en los mismos términos, en este caso, por ejemplo, la cantidad de años que tenían los árboles que fueron arrasados por las llamas. Uh-huh. Sí, algo que nos ha enseñado Raúl Montenegro es la pérdida de la biodiversidad y la necesidad de dejar que la biodiversidad se recupere a partir de los lugares que no han sido afectados por los incendios, ¿verdad? Pero voy a otra pregunta. Lógicamente que la Argentina hoy es un país que tiene una característica muy peculiar, que tiene en 3 o 4 grandes ciudades, básicamente en la zona de Buenos Aires, prácticamente un tercio de su población, y el país en general es desértico. Pero si alguien quiere ir a un lugar más vinculado a los bosques, etcétera, etcétera, en la medida en que eso no esté perfectamente custodiado, cualquier construcción, cualquier acumulación de patrimonio, correría un riesgo inusitado. ¿Cómo se hace para justamente dar garantías a que la gente que pueda habitar en zonas cercanas a estos lugares pueda realmente tener garantías de que esto va a ser protegido por el Estado? Y hoy no hay ninguna garantía, Mario. La verdad que en el contexto en el que estamos no hay ninguna garantía. Quedó probado por las imágenes que nos ha tocado vivir, los audios que hemos escuchado. A mí me han llegado a mi celular muchísimos audios y videos de personas que literalmente se deshacían en el llanto por haber perdido absolutamente todo producto de los incendios. Y no estamos hablando solamente de las casas, las quintas o las chacras. Estamos hablando incluso de los animales, de granja, los elementos. Mira, hay gente que ha fallecido, hay gente que está desaparecida. Verdaderamente es una situación inadmisible desde el punto de vista político y humanitario y ecológico. Entonces, yo sinceramente creo que no hay garantías hoy para que eso no ocurra. A ver, lo voy a poner en primera persona. Uno siempre piensa, me gustaría vivir en tal lugar y me gustaría vivir en otro lugar. Yo cada vez que pienso que si me gustaría vivir, no sé, en la provincia de Entre Ríos o en la provincia de Córdoba, siempre estoy barajando la variable climática o la variable ambiental. Claro. Si yo no me puedo ir a vivir a una provincia en donde tenemos un Estado que arrasa con sus bosques,
No podemos tener como es el caso de Córdoba, o que tenés un gobernador que le encomienda a Dios, el Dios de la lluvia, para que solucione el drama de los incendios, mientras los desarrollos inmobiliarios o los extractivismos urbanos están a flor de piel. Lo mismo en el caso de Entre Ríos, un gobernador que no ha hecho absolutamente nada por controlar y sofocar los incendios en los humedales, un gobernador que está claramente ligado a los intereses corporativos de la agroindustria hegemónica en su provincia, que prácticamente lo único que le faltaba es verlo subido arriba de un tractor echando más leña al fuego, casi como una especie de bolsonarismo paroxístico. Entonces, no hay garantías en ese sentido. Digo, la gente la reconfiguración que hay entre la relación entre el campo y la ciudad, en esto de decir, bueno, las personas que tienen la posibilidad a lo mejor de pensar sus vidas nuevamente en el campo, ¿no? Porque claro, a la inversa de los procesos de migración del campo a la ciudad, bueno, también se van a encontrar con este tipo de limitaciones, se van a encontrar con un campo que va a estar monopolizado por una agroindustria a base de siembra directa, monocultivo, agrotóxicos, alimentos envenenados. Si se quiere, en un bosque se va a encontrar con un Estado que no protege sus bosques, sino que alienta la deforestación, y que en lugar de bosques hay grandes plantaciones de pinos, que es otra parte del extractivismo forestal, no solamente ligado a la deforestación, sino a la producción industrial masiva de madera, que es también lo que pasó un poco en las provincias del sur, porque estas plantaciones de pino claramente fueron también un poco el caldo de cultivo para que estos incendios se expandan muy fácilmente. Se va a encontrar con que, por ejemplo, se va a ir a determinadas provincias y va a tener emplazada una megafactoría porcina que contamina el agua, que contamina la tierra, que generan olores nauseabundos. Se va a ir a las provincias del norte y se va a encontrar también con deforestación, se va a encontrar con los extractivismos mineros y con los extractivismos vinculados a la industria del litio. Verdaderamente el panorama es muy preocupante desde todo punto de vista, porque ya no hay refugio, Mario. Claro. No es que la gente que tiene posibilidades de refugiarse del colapso ecológico que hoy vemos no solamente en determinados ecosistemas, sino que también lo vemos en las ciudades, ya no hay más refugio. O sea, la gente que tiene posibilidades de volver al campo, o de volver a la ruralidad, o de volver a la naturaleza, se va a encontrar precisamente con una naturaleza completamente degradada, contaminada, y bueno, y desprotegida de las garras de los extractivismos mineros, forestales, agroindustriales, hidrocarburíferos, etcétera. Sí. Bueno, has hecho una descripción que justamente es lo que a donde quería ir, ¿no? Cómo en realidad tenemos un territorio gigantesco, hermoso, con diversos climas que nos permitirían elegir algún lugar paradisíaco donde poder vivir, y de pronto nos encontramos con que todo el territorio se ha mercantilizado, se ha sometido a las grandes corporaciones cuyo único objetivo es la tasa de ganancia, que descreen absolutamente hasta del cambio climático y que menosprecian la naturaleza y a los seres humanos. Te quiero, porque nos va quedando muy poquito tiempo, te quiero hacer una pregunta, porque vos estuviste en una reunión por Zoom de la Comisión de Ambiente del Consejo Federal de Hidrovía. ¿Es así? Sí. Lo que te quería preguntar, si vos en 3 minutitos nos podés mencionar las conclusiones a las cuales han arribado. Bueno, nosotros participamos de 2 reuniones. Una que tuvo lugar el lunes 22 de febrero, en donde se dio comienzo el funcionamiento del Consejo Federal de Hidrovía, y otra que participamos el miércoles de esta semana, en la Comisión de Ambiente del Consejo Federal de Hidrovía. Allí tuvimos oportunidad de volver sobre un documento que elaboramos desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que se denomina el Estatuto Político y Legal en Materia Ambiental de la Hidrovía Paraná-Paraguay. En donde nosotros advertimos que este tipo de proyectos y de obras de infraestructura generan riesgos de inundaciones, contaminación del agua potable, el creciente emplazamiento de agroindustrias y de terminales portuarias en zonas residenciales y costeras que son de uso público, y que ello puede comprometer la integridad del agua, el aire, el suelo y el paisaje. Bueno, el congestionamiento vial, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, la urbanización acelerada, el hostigamiento de modelos productivos de subsistencia, de comunidades indígenas, campesinas, ribereñas, isleñas, en fin, toda una serie de problemas que forman parte de la experiencia comparada en materia de intensificación de la infraestructura de transporte fluvial. Y en ese marco, además del documento, no solamente elaboramos un diagnóstico, sino que hicimos algunas propuestas.
muy concretas que le acercamos a las autoridades y que tienen que ver puntualmente con, primero, recuperar la idea de gestión de cuenca, gestión de comité de cuenca, que es algo que está expresamente establecido en la legislación de presupuestos mínimos en materia de gestión ambiental de aguas, en la ley 25688, que establece en los artículos 4 y 6 que se tienen que crear los comités integrales de cuenca y desde allí se hagan las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental, y también al mismo tiempo solicitamos que las autoridades revisen de alguna manera el tratado de la Cuenca del Plata, ¿no? Ese tratado que de alguna manera estableció un acuerdo regional en su momento, pero que nosotros entendemos que tiene que haber un nuevo tratado de paz con la naturaleza y con los pueblos concretos en sus territorios. Qué interesante. Es una cuestión donde está en juego la soberanía nacional y por supuesto el destino de buena parte de las provincias que forman parte de los 3.400, no son los 3.400 kilómetros, pero que tienen en total la hidrovía, pero sí son la cantidad de kilómetros que están involucrados en el trazado que va de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, etcétera. Ese fue el documento que nosotros presentamos al Consejo de la Hidrovía y esperamos que lo tengan en consideración. Recibió la adhesión de más de 30 organizaciones del país. Y vamos a seguir participando en este tipo de espacios y al mismo tiempo armando nuestra propia agenda a nivel de multisectorial de la hidrovía para seguir este tema muy de cerca. Bueno, excelente. Nos has dado un informe impecable, de manera tal que te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos próximamente volver a hablar contigo. Bueno, Mario, un placer como siempre y que tengan una excelente fin de tarde y un buen fin de semana. Muchísimas gracias, igual para vos. Bueno, hemos hablado con Rafael Colombo, el doctor Rafael Colombo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Argentina, y con esto nos estamos despidiendo porque ya viene Independiente Rey de Copas, y hay que darle todo el lugar que se merece a quien ha ganado el último partido 6-0 contra Sarmiento de Junín, de manera tal que les deseo a todos ustedes que tengan un buen fin de semana y nos estamos encontrando el lunes a las 12 horas aquí en Radio La Luna AM 1140 en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula en la Luna. Chau, hasta el lunes.